¿Estás exportando tus prendas de vestir desde Colombia a Estados Unidos o lo quieres hacer? Quédate que este video te puede interesar. Hola, soy Alexandra Meneses, consultora en comercio exterior. Bienvenidos a mi canal AM Consultorías. Como sabemos, actualmente Colombia tiene 18 acuerdos comerciales vigentes, pero hoy quiero hablarles específicamente del TLC entre Colombia y Estados Unidos enfocado a las prendas de vestir. ¿Por qué? Para que nos quede más claro qué es lo que debemos analizar dentro de un texto de un acuerdo comercial cuando vamos a exportar bienes. Acá les voy a compartir la pantalla de una pequeña presentación para contextualizar lo que vamos a hablar. Primero que todo y adicional pues como a todo el tema de los acuerdos comerciales, es importante tener en cuenta que la marquilla debe contener una información específica, como es la información del fabricante o el importador, el contenido de la fibra, es decir, la composición, por ejemplo, 80 poliamida, 20 elastano, debe ir tanto en inglés como en español. Las instrucciones de cuidado, la talla, el código SIC, que como sabemos es un número que se debe sacar ante la SIC, para registrarse como productores de prendas de vestir. Y el país de origen, y obviamente, como les había dicho anteriormente, debe ir en inglés y obviamente pues en español si lo queremos así. Entonces vamos a mirar qué es lo que tenemos que analizar inicialmente o las cosas más importantes dentro del acuerdo comercial. Están las normas de origen, los requisitos específicos de origen y normas complementarias. Todo esto es para mirar con toda la globalidad de qué manera con nuestro producto, con nuestros insumos y nuestro proceso de producción, cómo podemos aplicar a los beneficios del acuerdo comercial. Entonces, de manera general, para poder hacer el análisis de las normas de origen, para el caso de las prendas de vestir, debemos tener obviamente clara la partida arancelaria del producto que vamos a exportar y obviamente la certificación de origen de los insumos, que para el caso de las prendas de vestir, de manera general sería la tela principal, en algunos casos la tela del forro, el elástico o sesgo elástico y el hilo de confección. Teniendo ya esta información, entonces podemos validar si nuestro producto está dentro de la norma de origen B o C. ¿Por qué solamente hago referencia a B y C? Porque aquí estamos hablando de prendas de vestir, es decir, que tienen un proceso de producción. Desde la materia prima, obviamente se va a transformar a generar un nuevo producto. No menciono aquí la norma A, porque esta norma A es básicamente para productos del reino mineral, vegetal o animal, es decir, que no sufren ninguna transformación. Entonces, aquí de manera general va a ser literal B si nuestros productos son elaborados con insumos que cumplen con algún requisito específico de origen, es decir, no son ni de Estados Unidos ni de Colombia, pero aplican alguna de las normatividades de flexibilización que tiene el acuerdo comercial, como son las reglas específicas de origen. Y el literal C es básicamente cuando son elaboradas con insumos que cumplen con la norma de origen y son elaborados o en Colombia o en Estados Unidos. Dentro de las flexibilidades podemos hablar del valor de contenido regional, de la acumulación y de mínimos. Aquí la acumulación para este acuerdo comercial no nos aplica. El de minimis habla que si la tela se elabora, digamos, en Colombia, estamos hablando de un insumo principal que es la tela, si la tela se elabora en Colombia, nos admite hasta un 10% de hilazas de terceros países. Es decir, ejemplo, 90% algodón es de Colombia, 10%, por decir cualquier cosa, poliéster. Este poliéster puede ser o de Colombia o Estados Unidos, o de la China, o de Brasil, o de cualquier país, ¿cierto? Y así con los diferentes hilazas, a excepción del elastómero o elastano, que ese sí tiene que ser o de Estados Unidos o de Colombia. Una flexibilidad adicional para el tema de las telas es que nos admite la poliamida que puede ser de Canadá, de México o Israel. Entonces miren que vamos mirando o tenemos varias alternativas para mirar de qué manera podemos aplicar a este acuerdo comercial. También tenemos que analizar, entonces tenemos la norma global, que son los literales A, B y C, que los vimos anteriormente, ¿cierto? Ahora tenemos que mirar si nuestro producto cumple una regla específica de origen, que la podemos consultar acá en este link. La mayoría de los acuerdos comerciales tienen sus reglas específicas de origen, que es que analizamos la información para cada partida arancelaria para validar
si de pronto nuestro producto puede admitir, puede suceder que nos admita para el caso de Estados Unidos telas importadas o de pronto que no tengamos que cumplir origen para determinados insumos, que la norma general nos está diciendo que sí. Entonces, esta es como una flexibilidad. Aquí está todo el link de las reglas específicas de origen para todos los productos. Y también, como sabemos, tenemos unas reglas específicas de origen para las prendas de vestir, que es el tema que nos interesa, ¿cierto? Entonces aquí las podemos ir revisando, pero como les dije, para eso tenemos que tener, obviamente, estos requisitos específicos de origen aplican es para la tela principal, ¿cierto? Entonces, para eso, obviamente, tenemos que tener la certificación de origen, obviamente, de la tela, para poder hacer el análisis. Entonces, como pueden ver, aquí están, entonces, todas las reglas específicas de origen para el sector textil-confección. Aquí, entonces, vamos a mirar, vamos a continuar con la presentación, pues ya con un ejemplo más adelante. Tenemos lo que es el escaso abasto. ¿Qué es el escaso abasto? Que digamos hay lazas o insumos que se necesitan para elaborar las telas que de pronto no se producen en gran volumen o en gran cantidad, ni en Colombia ni en Estados Unidos. Entonces aquí podemos analizar y validar si las hilazas que yo estoy utilizando de un tercer país están de pronto en la lista de escaso abasto y las puedo utilizar para poder cumplir con las normas de origen de Estados Unidos, pero que necesitamos una certificación de origen detallada para poder validar si podemos acogernos a esto del escaso abasto. O sea, que es decir, que no solo vamos para analizar el escaso abasto, no solamente vamos a necesitar la certificación de origen de la tela que nos diga la partida arancelaria de la tela, sino que también tenemos que tener en cuenta las partidas arancelarias de las hilazas con las que hice ese producto y el país de origen, para poder hacer un análisis si puedo aplicar esta norma de escaso abasto. Entonces, como pueden ver, vamos analizando muchas opciones para mirar de qué manera yo puedo cumplir con las normas que me exige el acuerdo comercial y de esta manera poder ser más competitivo al evitar pagar un arancel. Bueno, antes de seguir, pues como con el análisis, recordemos que es muy importante conservar todos los documentos soportes, tener un proceso detallado del proceso de producción, un proceso de trazabilidad claro, es decir, que yo tenga como certificar no solo a la aduana de Colombia, sino a la de Estados Unidos, que todos los insumos que yo declaré que cumplen origen realmente sí fueron utilizados en la producción para hacer unos productos de determinada factura con determinado certificado de origen. Todo eso debe quedar supremamente detallado y organizado para en caso que nos vaya a requerir alguna de las aduanas. Entonces aquí ya vamos a empezar con un ejemplo práctico. Tenemos el brasier, ¿cierto? Que es la 62.1210.0000. Entonces nos dice la norma que para exportar con certificado de origen en este capítulo, en el capítulo 62.12, debe cumplir supuestamente la tela, en forro si se utiliza el hilo de confección y el elástico, ¿cierto? Pero resulta que al analizar para los requisitos específicos de origen para el brasier, nos indica que solamente se necesita cumplir origen con el hilo de confección bajo estas partidas arancelarias, 5204 o 5401. Es decir, que para yo exportar brasier a Estados Unidos solamente tengo que tener certificación de origen del hilo con el que lo confecciono siempre y cuando estén dentro de esas partidas arancelarias. Es decir, que la tela puede ser importada, puede ser elaborada en Colombia con hilazas de cualquier parte del mundo. Entonces, miren que al hacer este análisis podemos encontrar que nos podemos ir beneficiando, siempre y cuando obviamente conservemos también nuestro proceso pues, de trazabilidad, como les había dicho anteriormente. Aquí vamos a ver otro ejemplo, vamos a ver un PANTE, que es la 610822. Este capítulo 61 también nos dice que debe cumplir origen, la tela principal, forro si lo requiere para algunas prendas, el hilo de confección y sesgo elástico. Entonces, cuando vamos a mirar, nos dice efectivamente que este no tiene como tanta flexibilidad como el brasier. En este caso, sí tenemos que tener certificación de origen de la tela, certificación de origen del sesgo elástico que esté bajo estas partidas y certificación de origen del hilo con el que se confecciona, ¿cierto? Entonces aquí igual podemos analizar en los requisitos específicos de origen, podemos validar si
qué telas de pronto podemos utilizar de cualquier parte del mundo. Vamos a revisar. Entonces, como veíamos acá, como les estaba diciendo, entonces debe cumplir origen los 4 insumos que estábamos mencionando. Sin embargo, acá podemos validar al menos la tela, qué flexibilidad de pronto puede tener, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá, aquí 610822, vamos a revisar acá qué nos dice. 6108, ya nos pasamos. 610822. Entonces sería acá, ¿cierto? Entonces nos dice que se puede utilizar, se puede utilizar telas, digamos, de otros países, puede ser importada o elaborada con hilazas de terceros países, pero a excepción de telas que estén bajo estas partidas arancelarias, ¿cierto? Entonces es importante que si yo por alguna razón hago el panty con una tela que no esté en esas partidas arancelarias, entonces esa tela podría ser de cualquier parte del mundo, ¿listo? Para que lo tengamos entonces muy presente. Bueno, continuemos como con otro ejemplo. A ver, miremos acá. Así me pasó. Bueno, entonces ya ahí tenemos dos ejemplos. El brasier que simplemente debemos cumplir origen para el hilo y ya el panty que sí no debe cumplir origen todos los insumos que exige el acuerdo comercial. ¿Listo? Acá es importante tener, si yo de pronto por algún motivo no puedo cumplir con esta normatividad del origen, entonces debemos tener claro que se debe pagar arancel si es de panty en fibra sintética el 8.3, de algodón 7.6, del brasier 4.8 y de la paja, si se fuera a exportar paja, el 20%. Recordemos que este arancel se cobra sobre el valor CIF de la mercancía. Acá tenemos entonces el arancel vigente de Estados Unidos, que igual en los comentarios de este video les voy a dejar el link para que puedan hacer sus consultas de acuerdo al tipo de producto que quieran exportar. ¿Listo? Pero entonces tenemos que tener presente que cuando vamos a hacer certificado de origen, el certificado de origen, el único beneficio que nos da es que no se paga arancel, ¿cierto? Pero los demás impuestos que tenga el país sí se deben pagar para que lo tengamos siempre presente. En este caso, otros impuestos que se deben pagar en Estados Unidos es uno que es como una entrada, se cobra básicamente $2.37 si el valor FOB es menor o igual a $2.500. Y si el valor es mayor, se va a pagar un mínimo de $29.66 o un máximo de $575.35, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, es otro impuesto que así la mercancía vaya con certificado de origen, se debe pagar. Y hay una tarifa de algodón que se paga este valor por cada kilogramo de exportación. Entonces, mira que son impuestos que se deben tener en cuenta, pues, como al momento de hacer una negociación con Estados Unidos, ¿cierto? Bueno, ¿cuándo puedo enviar mercancía sin certificado de origen? Yo puedo enviar mercancía hasta $800 sin certificado de origen y no pago arancel. Pero los otros impuestos, pues obviamente sí se deben asumir. Aquí es importante que en Colombia podemos exportar por courier cualquier monto en dólares, pero debemos tener en cuenta unos límites. El límite de peso por pieza de 1000 kilogramos, las medidas máximas por pieza que no superen estas medidas y un peso máximo por envío de 3000 kilogramos. Pero es importante tener en cuenta que en Estados Unidos solo se pueden recibir hasta $2.500 por courier sin cumplir trámites formales de nacionalización, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo en cuenta e informar al cliente, porque puede que el cliente sea una persona que apenas está empezando y no tiene cómo hacer una nacionalización formal, que tiene que conseguir un agente de aduanas, de carga y hacer varios trámites para poder hacer su importación. Entonces es importante tener este dato en cuenta. Ya entonces, obviamente, cuando ya tenemos claro que podemos hacer certificado de origen, obviamente este certificado de origen es por autocertificación y se hace con base en la información de una factura comercial ya definitiva. Debemos tener en cuenta que esta factura comercial debe ser en inglés, debe tener los datos completos tanto del importador como del exportador, la forma y medio de pago, el término de negociación Incoterms
La partida arancelaria en el caso de Estados Unidos es para 6 dígitos. Debe contener, la descripción debe contener la composición y además el tipo de tejido, si es punto o plan. Es un dato muy importante. Debe contener peso bruto, peso neto, número de cajas y la moneda de negociación. Esos datos son fundamentales en la factura. Obviamente, cuando es más de una caja, se debe ir con lista de empaque. Igual, así sea una caja, pues es conveniente la lista de empaque porque facilita obviamente los trámites al momento de exportar, de importar y al momento de que el cliente reciba la mercancía para hacer su respectivo inventario. El certificado con Estados Unidos es por autocertificación, es decir, que lo hace directamente el exportador y no se necesita, en el caso de Colombia, radicarlo ante la DIAN. Es un formato que ya es en PDF, allí se contiene la información del importador, del exportador, el producto y es muy importante que como es por autocertificación, debe ir con firma y con sello. Vamos a ver si aquí nos deja verlo. Entonces acá no me deja, voy a mirar de qué otra opción lo puedo sacar y lo comparto. Entonces más bien lo dejo en el link del video. Dejo el formatico porque no me lo dejo leer. Entonces lo dejo acá en el link de los comentarios del video para que lo puedan revisar, analizar y sea de consulta. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para sus exportaciones de prendas de vestir a Estados Unidos, desde aquí, desde Colombia. Acá les dejo mis datos. Si quieren, tienen más dudas, inquietudes, necesitan que les elabore certificados de origen o les ayude con información de otros acuerdos comerciales, aquí están mis datos. Muchísimas gracias y feliz día.